la nueva administración reabre el caso y los vínculos de los cadáveres con la DIPD comienzan a ser evidentes. El caso del río Tula fue muy claro. Logran la detención de los colombianos y los hacen que trabajen para ellos, ¿no? Se descubre que bajo el tutelaje de Sahagún comenzaron una ola de asaltos a bancos y a casas habitación en la Ciudad de México. Esto no puede ser el botín del asalto al banco. Jefe, le juro que no hemos tomado un solo centavo. ¡Pendejo! ¡A saber! No, aquí no, jefe. Inútiles, ustedes los encubren. ¡Lárguense! Los voy a invitar a dar un paseíto. Poco se sabe de cómo ocurrieron los decesos. Se rumora que a los agentes que los interrogaban se les pasó la mano y mataron a uno de los colombianos. Esto hizo necesario que acabaran con los demás por miedo a que buscaran venganza o simplemente dejaran de mantener informados a los agentes sobre sus actividades delictivas. Otra versión dice que al estar por finalizar el sexenio, Durazo y Sahagún deciden deshacerse de ellos como parte de un plan para borrar cualquier evidencia que los implicara en actos ilícitos. Sin embargo, esta hipótesis no explica el grado de sadismo con el que fueron torturados los delincuentes. En 1984, el caso comienza a tener resultados y se giran órdenes de aprehensión en contra de 26 exagentes de la ya desaparecida DIPD. Bajo presión, algunos aceptan testificar en juicio contra Durazo Moreno. Meses después, su esposa e hijas son expulsadas de Canadá y se trasladan a Los Ángeles, California, donde Silvia Garza declara que en ese momento él se encuentra en París con su amigo López Portillo. Insiste en que no está prófugo. La Interpol gira una orden de captura en contra del negro por acopio de armas, evasión fiscal y tentativa de contrabando. Dicen haber localizado bienes de Durazo por más de 3,000 millones de pesos, pero él había declarado solo 96 millones. Comienza así una cacería internacional que lo ubicaría alrededor del mundo en Canadá, Estados Unidos, Brasil, África y Francia. Él representó, como López Portillo, la brutalidad del sistema, pero sin la sofisticación. Se hizo demasiado obvio, fue el más obvio de todos. No tenía por qué ocultar nada. O sea, así eran las cosas, así era él, ¿qué había de malo? La persecución al señor Durazo fue un gran circo. Y luego, bueno, pues hasta con la hechura de una película. Es decir, al señor Durazo, no estoy diciendo que el señor Durazo fuera un santo y al que se le debiera de canonizar. Bueno, el señor Durazo pues era el director de la policía y como director de la policía, pues tenía algunas ciertas características pues necesarias para combatir a la delincuencia. Pero no fue tampoco, pero ni siquiera remotamente ese demonio, ese diablo, ese Satanás que se quiso hacer aparecer. En México, desde antes de su desaparición, había comenzado una campaña mediática en su contra que duraría todo el sexenio. Lo buscan en Cuernavaca, en el Ajusco y el Partenón. Lo buscan por todo el mundo, pero ninguno nos da razón. Lo busca la policía, la gente pobre y la Interpol. La causa muy conocida por robos grandes a la nación. Ay, qué sustazo, se está llevando ese negrazo. Y si no nos devuelves todo, por lo menos dinos el modo. Ay, qué sustazo, se está llevando ese negrazo. La gente se queda contenta si nos cubres la deuda externa. Se filma la versión cinematográfica de Lo Negro del Negro, la cual fue bien recibida en taquilla. Tiempo después, aparece la respuesta con Durazo, la verdadera historia, que lo pinta como un héroe dispuesto a arriesgarlo todo para salvar a México del comunismo.
tengo con qué pagarle. Este es nuestro mejor salario. ¿Quiere? Nada más eso me falta. ¡Suénenles con todo lo que traigan! ¡Nos pelaron los dientes! El señor presidente quiere saber qué demonios está pasando en Oaxaca. Yo me aviento el tiro. Luchamos por unir a Latinoamérica y darle en la madre a esos pinches gringos. Aquí te la vas a pelar. Este país no necesita otra revolución. Detenido. Te muevas. Finalmente, el 30 de junio de 1984, Arturo Durazo es capturado en Puerto Rico por agentes del FBI. Supuestamente tenía planeado encontrarse ahí con su esposa Silvia Garza y su abogado Juan Velázquez. Este último asegura poder ponerlo en libertad en unos cuantos días. Sin embargo, no pide la libertad bajo fianza. De inmediato, la Procuraduría Mexicana inicia una investigación exhaustiva para pedir la extradición de Durazo a México. Debido al riesgo de que fuera asesinado, las autoridades de Estados Unidos mantienen en secreto su paradero. Se da a conocer que enfrentará juicio en Los Ángeles, California. Poco a poco sale a la luz la red de corrupción y delincuencia que operaban Durazo y Sahagún Baca. La revista Proceso publica los documentos del cargo contra Durazo en 1971 en Miami y el perdón presidencial que negoció López Portillo con Gerald Ford. Dare you take the Lord's name in vain in this house? She was lame, he touched her and made her to walk. El señor Durazo, se dijo, protegía a los narcotraficantes. Nada más que hay que recordar que el señor Durazo fue detenido en los Estados Unidos de América, estuvo en una prisión norteamericana y estuvo sujeto a un proceso de extradición. Si esos cargos de narcotráfico y por parte de los norteamericanos hubiesen sido ciertos, pues yo supongo que antes de extraditar al señor Durazo, bueno, no supongo, estoy cierto de que los norteamericanos, antes de extraditar al señor Durazo, lo habrían enjuiciado por esos cargos de delitos contra la salud, si es que hubiesen sido ciertos. El conocido narcotraficante, Rafael Caro Quintero, es capturado y declara ser empleado de Durazo y López Portillo. Mi nombre es Rafael Caro Quintero, estudié hasta el primer año de primaria, soy narcotraficante, supe que para lograrlo tenía que esforzarme y dar lo mejor de mí, así como tenía que repartir gran marquís entre toda la policía, porque esas son las oportunidades que me brinda este país, ya que México es uno y uno es México. Bueno, usted seguramente no ignora que existen corrientes en pro y en contra de usted. Lo que más le importa es su opinión, culpable o inocente. No, perdóneme, yo soy una persona inocente porque
Mire, yo soy víctima de un complot político porque a mí se me detuvo por órdenes del gobierno y por presiones del gobierno de los Estados Unidos. Lo hace el gobierno con el fin de desviar la atención de la opinión pública en que el pueblo no piense y repare en los crímenes que han cometido el Negro Durazo y López Portillo, ¿me entiende? Que habrá notado que a raíz de mi detención de esos güeyes no se habla para nada y son mis patrones, ¿no? Entonces, el pueblo olvida fácilmente, lo sabe el gobierno, es la razón que dan detalles y pormenores de mi asunto para que el pueblo esté interesado en lo que a mí me sucede y no piense el pueblo que tenemos un alto índice inflacionario, que tenemos un grave desempleo, que tenemos una grave crisis económica que no vamos a solucionar, sino que al contrario nos estamos hundiendo cada día más y que tenemos en los puestos públicos a una serie de funcionarios ineptos, impreparados, advenedizos, recomendados, gente que se la pasa cometiendo pendejada tras pendejada y que el pueblo tiene que estar pagando las pendejadas que cometen esos hijos de su pinche madre, ¿entiendes la razón? Giran una orden de aprehensión contra Sahagún Vaca y hay rumores de su captura, pero finalmente el exdirigente de los Jaguares desaparece. En Los Ángeles comienza el juicio contra Durazo. En agosto de 1984, el FBI se suma a las pesquisas para encontrar a Sahagún y en septiembre de ese año aparece una noticia nunca confirmada de su fallecimiento. En julio, alegan enfermedad del acusado y piden mantenerlo hospitalizado. No es sino hasta abril de 1986 que el negro es extraditado a México, después de una inmensa preparación para su detención en el reclusorio Oriente. Al señor Durazo se le persiguió por dos hechos. Uno de ellos, el de que se decía que sus jefes de delegaciones recibían dineros del público, cohechos, y los compartían con él. Y para probar esa acusación se presentaron unos recibos firmados supuestamente por el señor Durazo y archivados además en la policía. Recibí de mis jefes delegacionales tales dineros o tantos dineros y por cohechos. Sufragio efectivo, no reelección, Arturo Durazo, director general de policía, y archivados ahí en la propia policía. Los peritos del mismo gobierno en el juicio del señor Durazo dictaminaron que las firmas eran obviamente falsas. Esa fue una de las acusaciones. Y otra de las acusaciones fue por acopio de armas. El señor Durazo había reunido armas. Nada más que todas esas armas eran antiguas, eran prácticamente inservibles, pues yo diría que ni siquiera de colección, porque bueno, pues eran vejestorios, y tan vejestorios que el día que se probaron en una diligencia en el campo militar número 1, invariablemente al ser disparadas, explotaron. Los cargos formales contra el señor Durazo fueron una fabricación. Yo no tenía miedo de nada. Señores, ¿qué está pasando? En mayo, Mota Sánchez, sucesor de Durazo, ratifica sus acusaciones y declara que en un máximo de 5 meses habrá sentencia.